soy especialista social en el área de gestión territorial Cusco. Bueno, como lo ha mencionado también ayer mi compañero Washington, en cada una de las regiones de nuestro Perú tenemos diferentes áreas de gestión territorial, ¿no? En estas áreas de gestión territorial tenemos especialistas en estudios, tenemos especialistas en monitoreo, tenemos especialistas en sostenibilidad, y tenemos especialista social. Entonces, ese grupo humano es el que se tiene en cada una de las regiones del Perú. ¿Qué hace el especialista en estudios? Básicamente lo que realiza es revisar toda la información de lo que son los diferentes proyectos de inversión que son presentados a través de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales. Ahí, por ejemplo, mi participación es revisar el componente social de todos los proyectos de inversión. Luego tenemos un especialista en monitoreo, que básicamente es la persona que monitorea los proyectos de inversión, ¿no? Aquellos proyectos que ya están en ejecución. De igual manera, mi persona también realiza el monitoreo de algunos de los proyectos que se tienen en ejecución en lo que es la ciudad del Cusco. También tenemos lo que es un especialista en sostenibilidad, que básicamente ve el tema de lo que es el funcionamiento una vez que se ha acabado la etapa de ejecución, ¿no? Si el sistema está trabajando adecuadamente, y también se le hace el acompañamiento a lo que es el especialista en sostenibilidad. Y básicamente el especialista social trabaja transversalmente con este equipo humano, ¿no? Con esos diferentes profesionales. Entonces, el día de hoy básicamente vamos a ver las actividades que involucran al componente social, ¿no? Hemos visto desde la semana pasada el marco normativo que nos acompaña en el componente social, ¿no? Básicamente el decreto legislativo de la 1280, su reglamento y todo aquello que de repente tiene que ver con lo que son las inversiones, ¿no? Los proyectos de inversión. Entonces, básicamente, eso es lo que también nosotros vemos, ¿no? El día de hoy vamos a ver cada una de estas actividades que se ha desglosado para lo que es gestión del servicio y para lo que es educación sanitaria. Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver gestión del servicio. Implementación de actividades en el proceso de intervención. La ejecución de las actividades del componente social se inician de manera simultánea con la ejecución física de la infraestructura de obra según el cronograma establecido. Cuando se inicia lo que es la construcción del sistema o de repente las UBS, de igual manera también el componente social debe iniciarse, ¿no? Muchas veces nosotros al hacer el monitoreo de diferentes proyectos vemos que solamente avanzan el tema de la infraestructura y dejan de lado el componente social, ¿no? Y ahí es importante que el responsable de ATM también participe en el monitoreo de estos proyectos. No solamente debe de participar el PNCR, también se debe involucrar, en este caso, el responsable de ATM. Estas actividades están orientadas a promover la valoración del servicio de saneamiento y el público objetivo son las familias beneficiarias y usuarias, así como los integrantes del consejo directivo de la organización comunal. Entonces, básicamente lo que se enseña, lo que se realiza en el componente social es es ejecutar los planes de capacitación. El plan de capacitación en gestión del servicio, que básicamente está dirigido al consejo directivo de la organización comunal. En este caso, nuestros amigos de la organización comunal son las juntas administradoras de servicios de saneamiento u otra denominación que tenga esa organización comunal. Y lo otro es el tema de trabajar con las familias, para que estas familias valoren el servicio de saneamiento. Muchas veces las familias no le dan la importancia a lo que es el servicio de saneamiento. Y esto de repente les puedo contar lo que he encontrado en campo, ¿no? Hay proyectos que se han entregado y lamentablemente no lo utilizan, porque de repente no se les ha enseñado a cómo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, he encontrado que en una VS de arrastre hidráulico habían instalado una cama, ¿no? Entonces la cama estaba bien instalada dentro de la VS. También, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que era almacén de diferentes materiales, ¿no? De repente picos, palas,
y diferentes materiales que utilizan en la chacra. Hemos utilizado que también era almacén de alimentos, ¿no? De papa, de maíz y de diferentes alimentos que ellos tienen en sus casas, ¿no? También hemos encontrado que era corral de cuyes, ¿no? Y así sucede porque lamentablemente no se ha ejecutado lo que es el componente social adecuadamente. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lamentablemente en lo que es las obras que son por transferencia, estos proyectos, como son administrados por las contratistas, así lo vamos a decir, no le dan la importancia al componente social, ¿no? ¿Qué hemos encontrado también? Que el gestor, el promotor social, va una sola vez al mes y después regresa al siguiente mes. ¿Ustedes creen que eso va a ser sostenible? Para nada, ¿no? Eso no puede ser sostenible. Entonces, el gestor social, el promotor social, el facilitador social tienen que estar ahí, como ayer el compañero Washington lo ha manifestado, conviviendo en forma permanente con las familias, ¿no? Para aprender su realidad, para aprender su vivencia, ¿no? Más que todo en esa comunidad. Pero si yo voy a ir una vez al mes como médico, eso no me va a garantizar absolutamente nada, ¿no? Se desarrolla de manera presencial y en permanente interacción entre los beneficiarios del proyecto, el gestor social y el capacitador técnico. Para ello se implementan estrategias que permitan la instauración de nuevos aprendizajes que para el caso de la organización comunal le permita hacer uso adecuado de la gestión del servicio de saneamiento y por otro lado para las familias beneficiarias adopten hábitos adecuados respecto a la valoración del servicio, prácticas saludables y esto quiere decir higiene personal y consumo de agua potable. Entonces, en los proyectos que se estaba teniendo hasta el presente año, solamente estaba incorporado lo que era el gestor social, ¿no? Ahora también se ha incorporado para el próximo año el capacitador técnico. El gestor social lo que va a ver es básicamente la parte administrativa y resolución de conflictos. Y el capacitador técnico lo que se va a dedicar es a ver operación y mantenimiento. Ayer, por ejemplo, había una observación de una persona que indicaba, ¿no? Pero en los proyectos de transferencia no se cumplen las etapas, ¿no? Si un proyecto, digamos, era para 6 meses, esto de repente se alargaba a 8, de repente a 12. Entonces, ahí, por ejemplo, el capacitador técnico va a ser una parte teórica y cuando se entregue el proyecto ya va a ser la parte práctica, ¿no? Pues básicamente eso ya ha sido identificado. También como lo han mencionado, ¿no? Antes se manejaba, yo también he sido todavía esto parte de lo que es Sambasur, el antes, durante y después, ¿no? En los proyectos de saneamiento. Pero ahora, lamentablemente, con el nuevo InvierTP, solamente se considera la etapa de ejecución, ¿no? Y la etapa de seguimiento, según el InvierTP, debería ser realizado por la municipalidad a través del ATM, ¿no? Se debe tener en cuenta que las actividades del componente social en su mayoría son de carácter transversal. Por ende, se requiere el compromiso e involucramiento de los demás actores que tienen la responsabilidad de la ejecución de la obra. Esto quiere decir que no solamente pues, el gestor social debe trabajar salud, debe trabajar educación, el ATM y todos aquellos que están involucrados, ¿no? Y también debe trabajar el ingeniero residente y el supervisor de obra. Muchas veces nuestros amigos, el residente o el supervisor de obra, no le dan importancia al componente social, ¿no? Entonces, después dicen, ya pues ellos verán a través del ATM, ¿no? Que esto tenga la sostenibilidad, cuando se supone que eso se debería de dar en la etapa de ejecución. Como anécdota, de repente, para contarles un poco, cuando yo trabajaba como responsable de ATM, teníamos pues estos proyectos de inversión, ¿no? Y básicamente yo solicitaba que los promotores sociales trabajen con mi persona, ¿no? Pues yo los capacitaba a ellos, los acompañaba a los diferentes proyectos y obteníamos resultados, ¿no? Pero cuando solamente va el promotor, hace su trabajo independiente, no se va a obtener resultados. Y también se debe involucrar
a los ingenieros, ¿no? Invitarlos a las diferentes capacitaciones para que ellos entiendan de qué se trata este componente social, ¿no? Para que se involucren en el tema. Los ingenieros jóvenes sí aceptan la participación, pero los ingenieros que de repente ya son muy adultos no aceptan participar en estos proyectos, ¿no? En las reuniones, mejor dicho. Ellos dejan de lado la participación en estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades del plan de capacitación para la gestión de los servicios de saneamiento? Básicamente, para lo que es gestión del servicio, se ha identificado estas actividades, ¿no? Las actividades de administración y las actividades de operación y mantenimiento. Las actividades de administración van a ser desarrolladas por el gestor social. El gestor social se va a encargar a desarrollar lo que es la parte administrativa, ¿no? Y también va a haber lo que es educación sanitaria, el plan de educación sanitaria, que eso el día de mañana lo vamos a ver. Y el capacitador técnico lo que va a desarrollar básicamente es lo que es operación y mantenimiento. Entonces, aquí tenemos a nuestros dos actores sociales que van a trabajar de la mano durante la ejecución del proyecto. Muchas veces también cuando nosotros visitamos los proyectos, vemos que el gestor social no sabe desarrollar actividades de repente de operación y mantenimiento, porque no ha sido capacitado en el tema, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, veía que por qué no, el gestor social no puede ser pues un ingeniero químico, de repente un ingeniero de otra especialidad, ¿no? Básicamente se ha identificado quiénes pueden ser gestores sociales y quiénes pueden ser capacitadores técnicos, ¿no? Entonces, básicamente ya está identificado quién va a desarrollar cada una de las actividades. Ahora, la primera actividad que se debe desarrollar para lo que es el plan de gestión del servicio dentro de las actividades de administración está básicamente lo que es el diagnóstico de la organización comunal. Lo que se va a realizar es un diagnóstico de cómo se está encontrando la organización comunal. Esto básicamente nos va a servir para ver si nuestros amigos del Consejo Directivo de JAS conocen sus funciones, ¿no? Conocen de repente cómo deben de ejecutar cada una de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, el secretario, qué documentos debe de manejar, el tesorero, qué documentos debe de manejar, y cada uno de los miembros del Consejo Directivo. Entonces, es básico realizar un diagnóstico de la organización comunal, cómo estamos encontrando a nuestra organización comunal al inicio del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, eso se tiene que levantar al inicio de la intervención, ¿no? Se va a realizar un diagnóstico para nuestra HAS, ¿no? Entonces, aquí básicamente nosotros lo que vamos a utilizar como materiales o como medios de verificación van a ser, por ejemplo, la ficha de diagnóstico, ¿no? Acá ustedes pueden ver en el lado derecho la ficha de diagnóstico. Esta ficha de diagnóstico la va a levantar, en este caso, el gestor social, ¿no? El gestor social es el encargado de levantar la ficha de diagnóstico de la organización comunal. También va a necesitar registrar la información en lo que es el cuaderno de capacitación, ¿no? Como nos ha mencionado ayer el amigo Washington, también dentro de lo que es las obras por transferencia, se va a implementar lo que es el cuaderno del componente social. Asimismo, vamos a necesitar diferentes materiales para realizar nuestro diagnóstico. Por ejemplo, vamos a necesitar fotocopias, vamos a necesitar un tablero, de repente vamos a necesitar un lapicero para realizar el diagnóstico. Entonces, el día jueves ustedes van a ver los materiales necesarios para levantar el diagnóstico y para cada una de las actividades que se van a desarrollar dentro del plan de gestión del servicio. Luego tenemos la Asamblea General de Socialización de la problemática a partir de los resultados del diagnóstico. Pues básicamente aquí lo que se va a hacer es la socialización del diagnóstico, o sea, de lo que el gestor social ha levantado en campo. Entonces aquí se va a hacer la socialización
no solamente de la ficha de diagnóstico, también va a socializar lo que es la ficha de diagnóstico de educación sanitaria. Asimismo, va a socializar lo que es el plan de capacitación en gestión del servicio, el plan de capacitación en educación sanitaria, y también se va a socializar el plan de supervisión social y el cronograma de actividades, ¿no? Entonces, esa información va a ser socializada en la Asamblea General, ¿no? En la Asamblea General va a tener que ser socializada esta información. Entonces, ¿qué formatos o qué es lo que vamos a utilizar para la Asamblea? Por ejemplo, para la Asamblea de Socialización vamos a levantar lo que es un acta, ¿no? Un acta de Asamblea General de Socialización de la problemática a partir de los resultados, ¿no? Entonces, ese acta va a ser levantado en la Asamblea General. También vamos a requerir materiales para lo que es la capacitación o el taller que se va a desarrollar con la población, ¿no? Con los beneficiarios. Entonces, aquí también nos dice que es básico que participe el responsable de ATM y que también participe el responsable de la empresa, ¿no? En este caso de salud ambiental, y de repente el representante de la institución educativa de la localidad. Entonces, todas estas personas van a participar en la socialización que se va a tener del diagnóstico que se ha realizado tanto de la organización comunal como de las familias, ¿no? Entonces se va a socializar en esta etapa esa información. También se va a compartir con nuestros amigos beneficiarios los planes de capacitación, tanto en gestión del servicio y educación sanitaria, ¿no? Y también se va a compartir el plan de supervisión social y el cronograma de actividades, ¿no? Entonces toda esta información se va a llevar a cabo en una asamblea general. ¿Quién lo va a desarrollar? El gestor social, ¿no? El gestor social es el encargado de desarrollar la actividad. Luego tenemos lo que es la Asamblea General de Constitución y o adecuación de la organización comunal prestadora de servicios de saneamiento, lo que es la aprobación del estatuto y la conformación del comité electoral para el proceso de elección del Consejo Directivo y Fiscal. Muchos de nuestros amigos que son de repente parte de lo que es una JAS, no tienen formalizado lo que es lo que es formalizado en este caso su JAS, ¿no? Su organización comunal. Lamentablemente, de repente por desconocimiento o de repente por no haber sido asesorados por el ATM, el acta de constitución no es el primer acta que se levanta en el libro de actas de la organización comunal, ¿no? Muchas veces también hemos encontrado que hay organizaciones comunales que han sido constituidas hace más de 10 años, de repente 15 años, ¿no? Como en el caso de Cusco, que tienen ya buen tiempo funcionando como JAS, ¿no? Y muchas veces hemos tenido discusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, para el programa de incentivos se les solicitaba estas actas de constitución, ¿no? Y lo que nos enviaban o lo que nos traían eran actas de constitución que no estaban de acuerdo a la norma, ¿no? Hay un modelo que se ha establecido con la resolución ministerial, la 365-2014, donde está establecido el modelo de acta de constitución, ¿no? Entonces, como en este modelo, como en esta resolución está establecido el modelo, muchas de nuestras organizaciones comunales no tienen lamentablemente ese acta de constitución. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es un acta de adecuación bajo esta normativa, ¿no? La resolución ministerial, la 365-2014, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar esta resolución ministerial, la 365-2014, para lo que es la constitución o adecuación de la organización comunal prestadora de servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, es básico que este acta de constitución exista dentro del libro de actas de la organización comunal, ¿no? De Asamblea General. Entonces, como les menciono, lo que vamos a utilizar para el presente caso es el decreto legislativo la 280, el decreto supremo la 019, la resolución ministerial la 205-2010,
donde se aprueba el modelo de estatuto y reglamento, y la resolución ministerial 365-2014, donde está el modelo de acta de constitución, ¿no? Entonces, para esto también nuestro amigo gestor social va a tener que utilizar un guión metodológico para el taller, ¿no? Entonces, básicamente, el día sábado, creo, si no me equivoco, la persona encargada les ha indicado cuál es la metodología de capacitación que se va a utilizar, ¿no? El guión metodológico que básicamente está referido al SARAR, ¿no? Entonces, acá el gestor social va a utilizar este guión metodológico para realizar su capacitación, ¿no? Entonces, de repente es un poco difícil mostrarles cada uno de los guiones metodológicos para las actividades que se tienen contempladas, ¿no? Entonces, es básico que ustedes conozcan elaboren el guión metodológico para el desarrollo del taller, ¿no? Pero, como les menciono, ya se tiene ya un guión metodológico para desarrollar en este caso, la Asamblea de Constitución, ¿no? También aquí se va a utilizar lo que es la planilla de asistencia de aquellas personas que han asistido a la Asamblea de Constitución, ¿no? Recuerden ustedes cuánto es el quórum, cuánto es el quórum para aprobar un acta. ¿Saben cuánto es el quórum? De repente para aprobar el estatuto o el reglamento. A ver, ¿qué me pone en el chat? Bueno, como les mencionaba, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos formatos, ¿no? También vamos a utilizar un formato donde básicamente está cómo se debe hacer la legalización de los libros, ¿no? Entonces se supone que primero yo para hacer mi acta de constitución he debido de legalizar todos mis documentos, ¿no? Todos mis libros que voy a utilizar, el libro de actas de Consejo General, el libro de actas del Consejo Directivo y cada uno de los instrumentos de gestión que en este caso va a manejar mi HAS, ¿no? Luego tenemos la Asamblea General de Aprobación del Padrón de Asociados. Esto también, muchos de nuestros amigos de las CAS no tienen lo que es un padrón de asociados aprobado, ¿no? Sí tienen un libro de actas, un libro padrón de asociados, sí lo tienen, pero lamentablemente no ha sido aprobado mediante un acta. Entonces, lo que se tiene que realizar es la aprobación de ese libro padrón, ¿no? Entonces, primero lo que se ha debido de realizar es el empadronamiento general de todos los asociados de esa CAS, para luego esto debatirlo en una asamblea general y este acta sea aprobado, y esto sea aprobado mediante un acta, ¿no? Como nos indica aquí, debe ser el segundo acta dentro de lo que es el libro de actas de Asamblea General, ¿no? Básicamente, eso tiene que ser realizado, en este caso, por el gestor social, ¿no? Estos trabajos, básicamente, los va a realizar nuestro amigo gestor social. Igual que en la anterior actividad, también tiene que utilizar diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, va a utilizar para esto un protocolo para el desarrollo de la asamblea. Aquí no va a utilizar un guión metodológico, sino va a utilizar un protocolo para el desarrollo de la asamblea. Luego va a utilizar el acta de asamblea general de aprobación de lo que es el padrón de asociados. Y de repente, como en la anterior actividad solamente se ha llevado a cabo lo que es la aprobación del acta de constitución, y la segunda acta va a hacerse a cabo también la elección del consejo directivo de la organización comunal, ¿no? De repente por el número de asociados que se va a tener, ¿no? Porque a veces en los proyectos tenemos 120, 150 o de repente 100 asociados, ¿no? Entonces, para eso se tiene que hacer la aprobación del reglamento de elecciones, ¿no? Entonces, en esta etapa es básico que también se lleve a cabo la aprobación o la elección del consejo directivo de la organización comunal por 2 años y del fiscal por 3 años, ¿no? Esto básicamente está establecido en el estatuto de la organización comunal, la elección por 2 años, tanto del presidente, del tesorero, del secretario y de los vocales, ¿no es cierto? Y del fiscal por 3 años. Muchas veces hemos tenido dificultades de por qué 3 años el fiscal, ¿no?
Se menciona que el fiscal debe estar 3 años porque debe estar en la etapa de transferencia a la nueva junta directiva, ¿no? Básicamente, que por eso se elige por 3 años al fiscal. Pero también debemos de ver que en muchas organizaciones comunales el fiscal también quiere estar solamente 2 años, ¿no? Entonces, para ese caso, lo que se puede hacer es que el fiscal presente su renuncia para que sean elegidos nuevamente todos los miembros del consejo directivo y también el fiscal, ¿no? Bueno, yo no comparto mucho esta idea porque cada vez que habría una renovación, el fiscal tendría que estar renunciando, ¿no? Y eso es una dificultad. Bueno, aquí tenemos básicamente lo que es la asistencia técnica para el reconocimiento y registro de la organización comunal ante la municipalidad. Lo que básicamente va a hacer el gestor social es hacer un guión metodológico donde indique cómo va a ser la asistencia técnica para lo que es el registro ante la municipalidad, ¿no? Entonces, básicamente ahí el gestor social va a trabajar con los miembros del consejo directivo y les va a capacitar sobre lo que es el proceso de obtención de la resolución de alcaldía, donde se reconoce básicamente al consejo directivo que ha sido elegido para, para 2 años, ¿no? Y el fiscal para 3. Pues básicamente ese trabajo va a tener que ser realizado por el gestor social juntamente con los amigos del consejo directivo de la JAS, ¿no? Ya, como les mencionaba, en esta asamblea básicamente en esta asistencia técnica lo que va a desarrollar es el trabajo con cada uno de los miembros del consejo directivo. Ahí les va a enseñar a ellos a cómo es el proceso de reconocimiento ante la municipalidad, ¿no? Va a utilizar los formatos, en este caso, para realizar su capacitación y de repente también les va a enseñar a cómo elaborar la solicitud de reconocimiento ante la municipalidad. Entonces, básicamente, aquí el gestor social va a dar una asistencia técnica a cada uno de los miembros del consejo directivo de JAS, ¿no? Y como lo hemos visto, en cada una de las actividades hay diferentes materiales que debe estar utilizando el gestor social, ¿no? Para cada una de sus actividades. Entonces, eso también hemos visto que en las obras por transferencia, el gestor social no tiene los materiales para hacer sus diferentes capacitaciones o asistencias técnicas, ¿no? Tiene que estar de repente pidiéndolo al responsable de ATM o de repente debe estarlo agenciándose de algún lado, ¿no? De repente estar corriendo con los gastos, ¿no? De estos materiales cuando esto se tiene en el proyecto, ¿no? Entonces es básico que el gestor social maneje el componente social, ¿no? Luego tenemos lo que es el taller sobre el reglamento de la prestación del servicio de saneamiento en la organización comunal. Básicamente, el gestor social lo que va a realizar aquí es una asistencia técnica al consejo directivo y fiscal, ¿no? Aquí básicamente lo que les va a indicar es cada uno de los artículos que contiene este reglamento, ¿no? Entonces lo va a socializar, va a utilizar en este caso su guión metodológico para realizar su capacitación, ¿no? Entonces aquí utilizan el guión metodológico y allí básicamente los va a formar o les va a informar en qué consiste este reglamento de la prestación del servicio, ¿no? Igual va a utilizar diferentes materiales para realizar la capacitación. Entonces, ¿qué va a utilizar aquí también? La resolución ministerial 205-2010 vivienda, donde está el reglamento interno de la prestación del servicio. Entonces, ahí lo que básicamente va a hacer es una capacitación personalizada al consejo directivo. Entonces, lo que va a hacer es socializarlos con los amigos del consejo directivo para que esto, en una segunda etapa, sea llevado a la Asamblea General para que esto sea aprobado, ¿no? Entonces, aquí lo que va a realizar es básicamente una asesoría a los amigos del Consejo Directivo de la JAS. Y aquí
ya se va a hacer la asamblea de aprobación del reglamento de la prestación del servicio de la organización comunal, en este caso de la CAS, ¿no? Entonces, aquí en la asamblea general también se les va a indicar a cada uno de los asociados en qué consiste este reglamento, ¿no? Entonces, para esto también nuestros amigos del Consejo Directivo, como ya conocen, cada uno de sus artículos nos van a ayudar o van a ayudar a que la población entienda en qué consiste este reglamento interno de la organización comunal. Entonces, aquí básicamente deben de conocer cuáles son sus derechos y obligaciones como parte de nuestra organización comunal, ¿no? Entonces, es básico que para esto también se tenga el quórum respectivo, ¿no? El quórum respectivo, según lo que indica el estatuto. Entonces, también es recomendable que participe el responsable del ATM, ¿no? Porque también se supone que el responsable del ATM conoce esta resolución ministerial, ¿no? La 205-2010 vivienda. Entonces, es básico la participación del responsable de ATM. Igual, para esto también vamos a necesitar que se levante un acta de Asamblea General sobre la aprobación del reglamento de la prestación del servicio, y cada una de las actividades que estamos describiendo también deben ser anotadas dentro del cuaderno de capacitación social, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos deben ser utilizados por el gestor social, ¿no? Todavía seguimos en la etapa de administrativa, ¿no? Luego tenemos lo que es el taller de formulación del plan operativo anual, lo que es el POA, el presupuesto anual y la cuota familiar. Entonces, igual que en la anterior sesión, lo que el gestor social va a desarrollar es una capacitación personalizada con el consejo directivo de CAS, ¿no? Primero va a tener que trabajar con ellos, indicarles en qué consiste el plan operativo anual, cómo se obtiene el presupuesto anual y cómo se obtiene al final la cuota familiar para lo que es la organización comunal. Entonces, igual nosotros tenemos que utilizar para este caso lo que es el POA, el Plan Operativo Anual, el presupuesto anual, que está todavía en vigencia con resolución ministerial 205-2010 vivienda. Y para determinar lo que es la cuota familiar, vamos a utilizar la resolución del Consejo Directivo 028-2018 de SUNAS. Entonces, es lo que nosotros vamos a utilizar para capacitar a nuestros amigos del Consejo Directivo, ¿no? Entonces, primero, el gestor social va a capacitar a nuestros amigos del Consejo Directivo, ¿no? Igual, lo que va a utilizar para el presente caso es un guión metodológico, ¿no? Un guión metodológico donde está establecido de cómo va a ser la capacitación en sus momentos, ¿no? Según el SARAR. Entonces, de esa manera va a ser su capacitación en el presente caso, ¿no? Una vez que ya ha sido socializada con el Consejo Directivo, esto también va a ser llevado a una Asamblea General, ¿no? A una Asamblea General para la aprobación por todos los asociados de nuestra JAS, ¿no? Entonces, básicamente, el gestor social va a llevar a cabo lo que es la aprobación de lo que es el plan operativo anual y lo que es la cuota familiar, ¿no? Entonces, igual que en las anteriores, tiene que tener el quórum respectivo, ¿no? Para la asamblea. Entonces, muchas veces hemos visto que en las diferentes reuniones o diferentes actividades que se desarrolla en la comunidad de la JAS, no se tiene el quórum, ¿no? Digamos, en la JAS son 80 asociados, ¿no? Y solamente han asistido 20 asociados. Entonces, no hay quórum de aprobación de lo que es, por ejemplo, en este caso, el plan operativo, ¿no? Entonces, se debe asegurar que en este caso esté el 50% más uno, ¿no? Si son 80, se supone que deben estar 41 para su aprobación, ¿no? Entonces, es requisito que sí o sí se tenga el quórum respectivo para la aprobación de los diferentes instrumentos que tienen nuestros amigos de la JAS, ¿no? Es también recomendable que en este caso participe también el responsable de ATM, ¿no? Porque son actividades claves, ¿no? En las que puede participar
el responsable de ATM y en las que también puede dar algún tipo de recomendaciones, ¿no? En esta actividad, básicamente, lo que se tiene que ver es que se presente de manera simultánea lo que es el cálculo de la cuota familiar, ¿no? Que básicamente ha sido aprobado con esta resolución, ¿no? De SUNASO, la 028-2018. Eso también hemos visto que todavía muchas de las organizaciones comunales no están utilizando esta resolución, ¿no? Muchas veces porque de repente no lo entienden o porque de repente es un poquito complicado, ¿no? Porque supuestamente se ha integrado lo que es en este momento no me acuerdo lo que es el pago, ¿no? De aquellas personas que de repente no pagan. Entonces, hay que trabajar bastante en ese tema, ¿no? En lo que es la difusión de esa resolución de SUNAS, ¿no? Básicamente, para esto también el gestor social lo que va a utilizar eh, básicamente lo que va a utilizar para esto es un acta de aprobación de lo que es el plan operativo anual, ¿no? El cuaderno del componente social y un protocolo para el desarrollo de la asamblea. Entonces, esos documentos deben ser utilizados en este caso por el gestor social, ¿no? Para cada una de las actividades. Luego tenemos una sesión educativa sobre lo que son los instrumentos de gestión de la organización comunal, el uso y manejo del libro de actas de Asamblea General, el libro de actas del Consejo Directivo, el libro padrón de asociados y lo que es el libro de inventario, ¿no? Básicamente quien maneja estos instrumentos es el secretario, ¿no? Pero se tiene que hacer de conocimiento de todos los miembros del Consejo Directivo, no solamente el secretario. Lo debe de conocer el presidente, lo debe conocer el tesorero, lo debe conocer los vocales, ¿no? Que a veces eh, puede que pase que de repente el secretario se vaya pues de la localidad, ¿no? O de repente se vaya de trabajo y ya no regrese por un buen tiempo, ¿no? Entonces todos los miembros del consejo directivo deben de conocer lo que son estos instrumentos de gestión, ¿no? Básicamente lo que el gestor social va a hacer es enseñar de cómo se llenan estos instrumentos de gestión que hemos mencionado, ¿no? El libro de actas de Asamblea General, el libro de actas del Consejo Directivo, el libro de padrón de asociados y el libro de inventario, ¿no? Entonces, mediante formatos, el gestor social va a hacer que los diferentes miembros del Consejo Directivo empiecen a llenar estos, estos instrumentos que mencionamos aquí, ¿no? Eh, ya, ok. Ya, sí, entonces, como les mencionaba, entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es el llenado de estos diferentes formatos, ¿no? Igual nosotros, o ustedes, o los que se van a dedicar a ser gestores sociales, tienen que utilizar sus diferentes formatos, ¿no? Para lo que es la capacitación, ¿no? Un guión metodológico, básicamente para cómo se va a desarrollar la capacitación, formatos impresos para desarrollar también la capacitación, ¿no? Entonces, básicamente, esos formatos van a ser llevados por el gestor social para trabajarlo con cada uno de nuestros amigos del consejo directivo, ¿no? De igual manera, tenemos otra sesión educativa. Básicamente aquí están lo que son los diferentes instrumentos de gestión que va a utilizar el tesorero, ¿no? Básicamente lo que es los recibos de ingresos y egresos, lo que son el manejo de los libros de caja, ¿no? Ingresos y egresos, y lo que es el libro de recaudos, ¿no? Y básicamente esa asistencia técnica va a ser desarrollada, en este caso, por el gestor social, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a agarrar son los diferentes recibos, o de repente va a fotocopiar el libro de caja, el libro de recaudos, ¿no? Entonces va a agarrar esos formatos y va a hacerlo trabajar en grupos, ¿no? Para ver cómo se llenan cada uno de estos instrumentos de gestión, ¿no? Entonces es básico que el gestor social tenga su guión metodológico, ¿no? Para desarrollar su capacitación. Entonces, en cada una de las actividades, vuelvo a repetir, tiene sus diferentes materiales para trabajo con cada uno de los miembros del consejo directivo, ¿no?
entonces para capacitarlos. Luego tenemos lo que es el taller de roles y funciones de la Asamblea General, del Consejo Directivo, el fiscal de la organización comunal, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se debe hacer conocer es el rol que cada uno de ellos cumple, ¿no? El rol del presidente, el rol del secretario, el rol del tesorero, de los vocales y del fiscal, ¿no? Entonces, básicamente ahí se tiene que hacer conocer cuáles son sus funciones de acuerdo a la resolución ministerial 205-2010 vivienda, donde está aprobado el modelo de estatuto y reglamento interno de la JAS, ¿no? Entonces, básicamente, ahí el gestor social va a participar no solamente con el consejo directivo y fiscal, también de repente va a seleccionar a personas, ¿no? O beneficiarios del proyecto para que también se involucren y a futuro también ellos puedan ser elegidos como miembros del consejo directivo, ¿no? Muchas veces lo que también hemos identificado que los miembros del consejo directivo de la organización comunal son los mismos, ¿no? Digamos, pasan los 2 años, el que era presidente pasa a ser secretario, el que era tesorero pasa a ser presidente o viceversa, ¿no? Entonces, eso hemos identificado, ¿no? Y de repente otros miembros, otros asociados, ¿no? de la JAS no quieren ocupar esos cargos, ¿no? Supuestamente pues pierden su tiempo y de repente tienen otras actividades que realizar, ¿no? Entonces, eso también hay que identificar quiénes son los potenciales líderes a repente a ser elegidos como miembros del Consejo Directivo de JAS, ¿no? Y esto básicamente es muy importante, ¿no? Lo que es la asistencia técnica para la gestión de la disponibilidad de la implementación del local de la organización comunal. Muchas de nuestras organizaciones comunales no tienen estos locales, ¿no? Como ejemplo, les estoy mostrando lo que es esta Haswasi de Taray, que ha sido construida en el año 2017 por los propios asociados, ¿no? Lo han construido y lo que han pedido a la municipalidad de repente son las puertas y de repente lo que son las calaminas, ¿no? Entonces, ellos mediante faenas han ido construyendo poco a poco lo que era su local de la Haswasi, ¿no? Y el año pasado, como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, ya han construido su almacén, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es básico que todos los instrumentos de gestión estén en este local, en la Haswasi. Entonces, no puede estar pues en la casa del secretario los libros de actas, ¿no? No puede estar en la casa del tesorero los libros, el libro de caja, ¿no? O de repente los recibos de ingresos y egresos. Todos los que son instrumentos de gestión deben estar aquí, ¿no? Lo que son los materiales que tiene la JAS, llámense tuberías, picos, llaves o diferentes materiales que tienen para lo que es la operación y mantenimiento, deben estar guardados al interior, ¿no? Y cuando hay reuniones también se tiene que desarrollar en el local de la CASWASI, ¿no? Entonces es básico que el gestor social, mediante una asamblea general, dé esta asistencia técnica, ¿no? El por qué los amigos del consejo de la JAS deben de tener su local propio, ¿no? Donde guarden todos sus instrumentos de gestión. Y como les menciono, ¿no? Nosotros al realizar el monitoreo preguntamos, ¿no? Digamos al secretario, ¿y dónde están tus instrumentos de gestión? ¿Dónde está tu libro de actas? ¿Dónde está tu libro, padrón de asociados? Les preguntamos, ¿no? Está en mi casa, nos dice, ¿no? O de repente preguntamos por el tesorero. ¿Dónde está el tesorero? El tesorero está de viaje. ¿Dónde están sus instrumentos de gestión? Está en su casa. No nos ha dado hasta el momento porque como está de viaje, tiene que entregarnos él, ¿no? Entonces, no puede ser así, ¿no? Todos los instrumentos de gestión, lo que hemos mencionado, deben ser guardados y custodiados en este local. Entonces, lo que el gestor social tiene que indicar es que es básico la construcción de este local, ¿no? Y esto no es difícil, ¿no? Como les he mencionado, esto ha sido realizado mediante faenas, o de repente también ha sido gestionado ante la municipalidad, ¿no? Como en el presente caso, lo que son las puertas, las ventanas y las calaminas para su local, ¿no? Entonces es básico
que el gestor social o promotor social gestione esos materiales, ¿no? Bueno, esta ya es la etapa de lo que es capacitación en operación y mantenimiento. No sé si va a haber un receso porque va a ser las 6. Sí, Charles, sí. Cortamos 5 minutitos, Charles, mientras despejamos los ojos de la pantalla a todos los participantes. Nos tomamos 5 minutos, por favor, pero también recordarles, por favor, que después de esto retomamos con nuestro compañero Charles y también para terminar la ponencia y vemos las preguntas, que ya tenemos 3 en el chat y 2 en el Face. Charles, 5 minutitos y por favor despejamos la vista a todos los participantes. Estamos de retorno en 5 minutos. Gracias. Ok, José Ángel, gracias. Urubamba, valle de tierra fértil y gente luchadora. Hoy, su pueblo, los hombres y mujeres del distrito de Ollantaytambo, junto con sus autoridades, están trabajando por el bienestar de la comunidad, por la salud y la vida, por el consumo de agua saludable. Es así que el gobierno distrital de Ollantaytambo, a través del trabajo del área técnica municipal, promueve la formación de las organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, HAS. Las supervisa, las fiscaliza, así como les brinda asistencia técnica, en un trabajo estratégico de coordinación y cooperación permanente con el gobierno regional del Cusco. La oficina de ATM es un órgano directamente ligado a la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento de la Municipalidad de Ollantaytambo. En estos momentos venimos trabajando con 5 HAS modelos, ¿ya? De las cuales ya tenemos organizado todos sus instrumentos de gestiones, inclusive lo de los jahuasis, ¿no? También venimos trabajando con el tema de lo que corresponde a el cumplimiento del programa de incentivos. En ese sentido, también se han escogido otras 4 HAS o 5 HAS para poder hacer sus mantenimientos. La idea o la estrategia en todo caso de nuestra oficina es que al año nosotros podamos trabajar y lograr metas concluyentes con 10 HAS. Entonces, a lo largo de los 4 años de gestión queremos coberturar las 36 HAS con las que estamos contando en estos momentos. Nosotros, como la Gerencia de Gestión Ambiental, desde el inicio hemos venido apoyando a la técnica municipal, ya sea en el presupuesto. Hemos brindado facilidades para que los promotores, los asistentes técnicos puedan capacitarse. Las capacitaciones que han brindado tanto el Ministerio de Vivienda así como la Dirección de Vivienda ha sido muy satisfactorio. Ellos han logrado el objetivo que nosotros habíamos propuesto desde antes, ¿no? Que es brindar agua segura en las comunidades y tener nuestras HAS modelo en el distrito. Una experiencia ejemplar de este buen desempeño institucional y dedicación y responsabilidad de la comunidad la encontramos en la HAS Rumira Sondormay, lugar donde los pobladores del sector se sumaron a la importante tarea de trabajar por el bienestar de sus familias. Mana cloro tercero asam tomaraico mayulla manta tomaraico mayulla manta chaymanta que municipio que recibir troarichpanco chayna no caico de cloras onota resfeico tomaico compañeros y maraico compañeros cloras ono alincar mano para straico pacho asuan paso a vacuna para enfermedad jamora chayraico no caico nanca cloras ka ontan tomatuico. Pero los buenos resultados son producto del trabajo en equipo. Es así que otro miembro importante de la HAS es el secretario de actas, actor esencial en el trabajo administrativo de la Junta de Usuarios. Kaypinkación resolución municipalidad para Cuyuascanco, que HAS wasico al funcionarinampa, halinan arinaico. Locan secretaria funcionimi y mayan arinaimi
que el libro de actas. Sapanca asambleata no hay cruarico 46 familias. Chaypi noqa actata acuerdo kunata ruarini. Chaymantata kallanta huk consejo directivo, huk acta, junta directiva kunalla, asamblea truaqtiko kaypi escribini acuerdo ikuta imachis llank'anaykumanta. Chaymantataqmi alguien importante taqmi karin que registro de asistencia. Imanaqtin hayk'achahamunku, hayk'ataqchamanahamunkuchu, chayman hina sanción kuna multakuna churarinaykupa. Chaymantapas noqa manejaryanitaq cuaderno de inventario, hayk'apunin karishan qasu asiykupi llank'anayku, manachu karishanpas, imachu faltashanpas, anchayman hina karin chay manejarinaykupa. Así también, el financiamiento, la sostenibilidad económica de la gestión del servicio de agua y saneamiento de la comunidad depende del pago puntual de la cuota familiar. Para que todo esto se cumpla, es necesario el trabajo responsable del tesorero de la JAS. Noqa carguitaqmi na tesorería. Noqa funcionimi tesorería kasqay kaypi ruwanasqay kay libro de caja. Que libro cajapi no cota chasquisqay. Que libro de recaudación nishanche ipitaq kaypi nasqay libro kuta familiar kaypi kasha. Chaymantaq kaypi ankipi ruallanitaq kaypi kashallantaq chay libro de ingreso y egreso kaypi kashallantaq kay nakuna ruwasqay qay presidentima ima maykunapas puririnanpaq qusqay kaypi declaración jurada chaypi apamas hangacha recibo churasqa. Qaq chaypa nasqama hina kaypi recibuta noqa ruwarini recibuta ingresuta chaypi na recibuta jonis hapanka naman kota familiar churamuq. En Rumira Sondormayo también entendieron que la organización y la planificación es clave para garantizar agua segura a sus pobladores. No hay con que plan operativo anual de 2019, plan Karimshayku que plan anual tan aprobado ya pan usuario kunawan asamblea. Ima punchay kunan asamblea truarzako limpieza y desinfección, tan cloración que unon chispa, control y monitoreo de que cloro residual chaymanta capacitación kunapi ima kunata llank'arisaqku chay kunata ruwarimurayku. Otro miembro importante en las actividades de operación y mantenimiento del sistema de aguas que administra la JAS es el gasfitero. Su apoyo en la cloración de agua es esencial. Kay cloración ta aparico que Rumira Sondormayo ayllupi iskay kutita killapi. Kay solución madre nisqama michayku, o sea, kilo cloro antopachico y naspataqmi chayta cloraico reservorio man iskay chunka pisqayoq ml, o sea 25 ml por minuto nisqate kacharico. Entonces que reservorio ben juananco resultado 1.0. Una acción muy importante que se realiza en permanente coordinación interinstitucional es la medición del cloro residual del sistema de agua. De esta manera, se puede comprobar la calidad de agua que consume la población de Rumira Sondormayo. Y ahí hacemos el monitoreo de cloro en el reservorio, debería haber 0.1, primera vivienda debería haber 0.8 a 9, tercera vivienda debería haber 0.8 a 0.7 y tercera vivienda, la última casa, debería haber 0.5 a 0.6. Con ese monitoreo de cloro que hacemos semanalmente, garantizamos el consumo de agua segura a los pobladores. En nuestra región existen diversas experiencias y esfuerzos a nivel institucional y comunitario para solucionar los problemas de acceso a servicios de agua y saneamiento básico. La JAS Rumira Sondormayo, en el distrito de Ollantaytambo, se presenta como una práctica exitosa en este trabajo, una experiencia que gracias al esfuerzo y sacrificio de su gente garantiza agua segura y de calidad a sus más pequeñitos, una labor que es necesario reconocer y seguir con un gran ejemplo. Consume agua clorada. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional del Cusco.
Bueno, muchas gracias, compañero Julio, por el video proyectado de los trabajos que se ha venido realizando en los anteriores años, este año, acerca del agua y saneamiento. Esto siempre con el apoyo de las instituciones, del Ministerio de Vivienda, de la SUNAS, de la OTAS, de la DIRESA, ¿no? De la Dirección Regional de Salud, ¿no? Que venimos realizando este trabajo. Siempre nuestro lema, juntos lograremos el consumo de agua segura en la población, ¿no? Dicho esto, damos nuevamente, ¿no?, a la acogida a nuestro compañero Charles para continuar con la exposición, y una vez que termine nuestra exposición vamos ya con a solucionar o resolver las preguntas planteadas por nuestros participantes. Charles, si ya estás en sala, por favor, nuevamente proyectar la capacitación y continuamos con el tema de hoy, biólogo Charles. Sí, José Ángel, ¿vamos a continuar? Sí, Charles, continuamos. Ya pasamos, creo, pequeño break para distraer la vista. Ya, es que ¿no? pensé que se iba a absorber las preguntas todavía. O al final va a ser eso. Resolvemos, pero en la presentación todavía, Charles, teníamos todavía la presentación, creo. Sí, todavía tenemos, pero bueno, si no al final, no hay problema. O absolvemos las preguntas, porque hay 4 o 5 preguntas, Charles. Ya, ok, está bien, José Ángel. Ya, ¿las leo, Charles, o ya los Sí. tienes? No, Ya, a ver, un momentito, Charles. Ya. Ya. Bueno, los leo. En el chat hay una pregunta de Alberto Johnny Rosales Guerrero que nos pregunta, ¿el gestor social puede estar encargado de la creación de una UGM, Unidad de Gestión Municipal? A ver, en lo que es unidades de gestión municipal, al igual que lo que es el componente social, para lo que es CAS, también se está trabajando, ¿no? Y se está viendo que de repente el gestor social es quien dé asistencia técnica, ¿no? Para lo que es unidades de gestión municipal. Eso todavía se está trabajando, no se tiene nada todavía al respecto. Eso básicamente para aquellos distritos que todavía no sobrepasan los 2000, ¿no? Porque para los que sobrepasan los 2000 ya eso nosotros no lo vemos, ¿no? Pero para menos de 2000 sí vemos el tema de unidad de gestión municipal. Entonces, para lo que es asistencia técnica en UGM, sí se está viendo esa posibilidad de que sea de repente el gestor social quien dé la asistencia técnica o de repente sea de otra denominación, ¿no? Pero eso está trabajándose en el momento todavía. Ok, muchas gracias, Charles. Hay otra pregunta de nuestra compañera Nidia Carhuavilca Gamboa. Nos pregunta, para elegir al nuevo fiscal que ya cumplió sus 3 años de función, ¿se tiene que elegir a otro fiscal, eligiendo a un nuevo comité electoral? En el caso de ser más de 60 socios y volver a hacer el trámite ante la municipalidad para que se reconozca solo al fiscal. Sí, como les mencionaba en la actividad, lo que básicamente dice la resolución ministerial 205/2010 es elegir, ¿no?, al consejo directivo por 2 años y por 3 años al fiscal, ¿no? Bueno, como les he mencionado, básicamente porque se supone que el fiscal va a estar en la etapa de transferencia, ¿no?, del anterior consejo al nuevo consejo, ¿no? Y lo que se nos ha indicado, lo que también tenemos conocimiento, es que una vez que termine el fiscal, este también sea elegido bajo las normas que tiene, en este caso, la resolución ministerial, ¿no?, la 205, que indica comité electoral, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, porque como les digo, es un poco complicado elegir solamente a un fiscal, ¿no? Entonces, lo recomendable de repente es que renuncie el fiscal a su cargo para que todo el consejo directivo de la CAS sea elegido, incluido el fiscal, ¿no?, en una sola elección, ¿no? Entonces, para mí sería básico que solamente se renueve a todo el consejo directivo y el fiscal, ¿no? Porque hacer solamente una elección de un fiscal y utilizar el estatuto de la CAS es complicado, ¿no? Porque donde dice cómo se va a elegir a los miembros del consejo directivo, en el caso de más de 60, indica que debe haber un reglamento de elecciones, ¿no? Y ahí debe haber un comité electoral. Entonces, para elegir solamente pues a un fiscal,
no tendría sentido, ¿no? Ok, Charles, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta también de nuestra misma compañera Nidia Carhuavilca dice, ¿no? El reglamento interno de la organización comunal puede ser aprobado junto con el estatuto en una misma asamblea general. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque recuerden que para aprobar el estatuto es una asamblea general, ¿no? Entonces, en esa asamblea general se tiene que discutir cada uno de los artículos, ¿no? Cada uno de los asociados tiene que indicar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, llevar a cabo solamente en una sola reunión el estatuto y el reglamento es un poco complicado, ¿no? Se podría hacer, pero como les digo, les va a demorar mucho tiempo, ¿no? Es complicado. Entonces, lo que se recomienda de repente es trabajar un día el estatuto y en la siguiente semana de repente el reglamento interno, ¿no? Porque como les menciono, se tiene que discutir cada uno de los artículos, ¿no? Ok, Charles, dos últimas preguntas y ahí también uno en el Face, ¿no? La otra pregunta de nuestro compañero Javier Vargas Guamán, que dice, ¿existe ya un formato del plan operativo anual validado por el Ministerio de Vivienda para que se pueda aplicar en la comunidad? Porque a lo largo de intervención se ha utilizado distintos modelos de POA o plan Ya, a operativo. ver, ya. Sí, nosotros también igual estamos empleando lo que es el modelo de POA que está utilizando SUNAS, ¿no? En esta nueva guía también se ha incluido ese modelo, cómo determinar lo que es el cálculo de la cuota familiar, ¿no? En referencia a la resolución directoral 208-2018 de SUNAS, ¿no? Entonces, ese modelo ha sido proporcionado por SUNAS y en base a ese modelo también se está trabajando, ¿no? Ya está establecido ese modelo. Ok, creo que eso resuelve las dudas de nuestro compañero Javier Vargas, ¿no? Acerca de su pregunta. Una pregunta dice ¿cuál es la diferencia entre normativa e instrumento de gestión? Bueno, Normativa. sí, creo que no va Supongo al que se tema, Charles. refiere, supongo que se refiere en este caso al consejo directivo o algo por ahí. Bueno, a ver, Sí, si creo es que normativa, es toda aquella, a ver, si es normativa, es todo aquello que nosotros en el trabajo que realizamos en el tema de saneamiento vamos a utilizar, ¿no? Lo que hemos hablado del decreto legislativo 80, su reglamento, de aquella norma que nos va a acompañar para nuestro trabajo. En el caso de la JAS, básicamente la normativa se refiere a todos aquellos instrumentos que va a utilizar. Estos instrumentos recuerden que deben estar legalizados, ¿no? El libro de actas, el libro padrón y todos aquellos instrumentos de gestión que van a utilizar nuestros amigos en este caso de la JAS, tienen que estar legalizados, ¿no? Y lo que se les menciona que estos libros deben estar legalizados por el juez de paz, ¿no? Suficiente que sea legalizado por el juez de paz. Ok, Charles. Una última preguntita, Charles, en el Face. También nos están siguiendo a través del Face de este curso. No, hay una pregunta, nos dice, buenas tardes. Nos dice, buenas tardes. ¿Se puede modificar el reglamento modelo de la resolución ministerial 205-2010 de vivienda, eliminando o modificando artículos? Bueno, lo que se indica es que no se puede eliminar o modificar sustancialmente el reglamento, ¿no? Es un reglamento modelo y no podemos alterarlo por alterar, ¿no? Entonces, pues es necesario la socialización, ¿no? De este reglamento. Lo que también hemos visto es que muchas veces el gestor social va a la localidad y les indica, ¿no? Este es el reglamento interno que ustedes van a manejar. No les indica cuáles son esos artículos, ¿no? Y el problema cuando se presenta en la Asamblea General, ¿no? Porque no se ha discutido con el Consejo Directivo que debería conocer el reglamento interno, ¿no? Entonces, es necesario que primero se discuta con el Consejo Directivo y después con la Asamblea General, pero no se puede modificar sustancialmente, ¿no? Es un modelo ya establecido. ¿Se puede modificar algunos artículos? Sí, ¿no? Pero que no sean, pues, alteraciones que desvirtúen, en este caso, el reglamento, ¿no?
Ok, Charles. Charles, no sé si podemos absolver una pregunta más, porque acá hay una que me parece muy interesante A ver. de nuestro compañero César Manzano, ¿no? Nos dice, ¿de qué manera se puede articular a la SUNAS en las acciones de sensibilización y educación de la competencia social, que va orientado a la organización comunal, en el sentido de que son el organismo regulador que posteriormente los va a estar supervisando y fiscalizando como prestadores del servicio? Bueno, no está establecido que la SUNAS participe en los proyectos de saneamiento, ¿no? Básicamente, como ustedes lo han indicado, es un organismo regulador, ¿no? No es un organismo que realice capacitaciones en específica en los temas que hemos mencionado, ¿no? En gestión del servicio o educación sanitaria, ¿no? No es su competencia. De repente podría participar en lo que es el plan operativo anual, ¿no? A modo de invitado, pero no puede participar en forma permanente en todo lo que es el proyecto, ¿no? Porque básicamente no es su función. Ok, Charles, muchas gracias por absolver las preguntas. Todavía hay más, creo que vamos allá a ponerlo para la No, parte final. después lo. Ok, no hay Para la problema. parte final y continuamos, creo, Charles, con la ponencia que se tenía preparado para el día de hoy. Te doy el Ok, pase, biólogo Charles. ok, gracias, José Ángel. Bueno, como les he mencionado, ya hemos visto las actividades que debe desarrollar el gestor social y ahora vamos a ver las actividades que va a desarrollar, en este caso, el capacitador técnico, ¿no? Básicamente, ¿por qué el capacitador técnico va a desarrollar estas actividades, ¿no? Como ustedes el día de ayer lo han visto, más que todo son profesionales que están ligados a la ingeniería, ¿no? Lo que es ingeniero químico, ingeniero sanitario, civil, ambiental, o de repente otro profesional que sepa sobre el tema de lo que es operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, básicamente, estos amigos van a ser los que van a participar en esta etapa de capacitación, ¿no? Entonces, lo primero que se ha identificado es la sesión educativa sobre lo que es identificación de los componentes del sistema de agua potable, lo que son las partes y funciones, ¿no? Que básicamente consiste en realizar la capacitación teórica. Como les he mencionado, muchas veces el proyecto no ha avanzado mucho, entonces lo que primero se va a hacer es la parte teórica, ¿no? Entonces la parte teórica sobre lo que es, la, sobre lo que es sistemas de agua potable, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que tienen que conocer nuestros amigos es las partes y funciones, ¿no? Desde la captación hasta lo que es conexiones intradomiciliarias, ¿no? Entonces, básicamente, eso es trabajo, en este caso, del gestor, del capacitador técnico. Entonces, igual, para esta actividad, lo que básicamente va a desarrollar el capacitador técnico es también un guión metodológico, ¿no? Para desarrollar su capacitación. Básicamente, con quienes va a trabajar, en este caso, el capacitador técnico, es con el consejo directivo, el fiscal, los operadores y asociados que de repente estén interesados, autoridades y líderes del centro poblado, ¿no? Entonces, básicamente con ellos va a tener que trabajar nuestro amigo capacitador técnico, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que él tiene que desarrollar es la asistencia técnica sobre lo que son partes del sistema, ¿no? ¿Qué pasó? Se congeló. Ya cambió, Bueno, Charles. ya está, ¿no? Sí cambió, ¿no? Sí, cambió, cambió. Ya. La segunda sesión educativa básicamente es operación y mantenimiento del sistema de agua potable, ¿no? Esta actividad básicamente consiste en enseñar a nuestros amigos de la JAS sobre el tema de operación y mantenimiento. Todas las actividades que vamos a mencionar básicamente están dirigidas íntegramente al consejo directivo y fiscal, ¿no? Operadores y asociados de la organización comunal, autoridades y líderes que de repente están interesados en la capacitación, ¿no? Hemos visto que sí hay personas que les interesa este tema de operación y mantenimiento, ¿no? Básicamente de repente porque también van a trabajar en algún proyecto, ¿no? Pues básicamente sí se interesa
los asociados de la JAS, ¿no? En participar en esto. Entonces, esas personas también son capacitadas porque de repente a futuro también van a ser parte de lo que es el consejo directivo de la organización comunal, ¿no? Entonces, básicamente, para lo que va a desarrollar aquí el capacitador técnico es su guión metodológico y también va a tener un protocolo de capacitación, ¿no? Ese protocolo va a indicar cómo va a ser el trabajo que va a desarrollar en campo, ¿no? Tanto, primero va a desarrollar su parte teórica, después también va a desarrollar su parte práctica, ¿no? Y es importante que utilice, ¿no? Sus diferentes formatos para realizar sus capacitaciones, ¿no? Luego tenemos lo que es la sesión educativa sobre lo que es operación y mantenimiento de la unidad básica de saneamiento, lo que es la parte teórica y lo que es la parte práctica, ¿no? Entonces, básicamente aquí también nuestro amigo capacitador técnico tiene que tener un guión metodológico, ¿no? De cómo va a ser su intervención para lo que es la operación y mantenimiento de la unidad básica. Entonces, todas las actividades, como les he mencionado, básicamente están dirigidas a capacitar al Consejo Directivo y Fiscal de la organización comunal, pero también está dirigido a capacitar a los operadores, autoridades y líderes de la localidad, ¿no? Entonces, básicamente está dirigido a ellos, ¿no? Y en esta capacitación o en esta sesión educativa, también es muy importante que participe el responsable del ATE. Así también debe de participar el residente de la obra, porque se supone que él también conoce el funcionamiento de lo que es la unidad básica de saneamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la unidad básica de saneamiento, lo que es la compostera, ¿no? Que muchas veces hemos visto que no lo utiliza, ¿no? Por el problema de que de repente no es cómodo, de repente no les agrada utilizar este tipo de VS, ¿no? Entonces, ahí básicamente también debe trabajar arduamente el gestor social, ¿no? Y en educación sanitaria también el gestor social va a trabajar con cada una de las familias para lo que es la utilización de lo que es en este caso la compostera, ¿no? Una capacitación de repente personalizada para cada uno de los beneficiarios que de repente tiene el proyecto, ¿no? Luego también se tiene lo que es la visita guiada, lo que es la identificación de los componentes del sistema de agua potable, partes y funciones, ¿no? Como ustedes recuerdan, en la primera actividad era la parte teórica, ¿no? Entonces aquí hacían la teoría nuestros amigos del Consejo Directivo, se utilizaba el guión metodológico y de repente los formatos para la capacitación y también los materiales de capacitación, ¿no? Y en esta etapa, básicamente ya con el proyecto ya se tenga lo que es la captación, de repente lo que es la cámara rompepresión, lo que es el reservorio, la línea de aducción, o de repente ya esté ya culminado, ¿no? Entonces aquí básicamente el capacitador técnico los va a llevar a cada uno de los componentes del sistema, ¿no? Para la capacitación práctica, ¿no? Entonces, igual, nuestro amigo capacitador técnico tiene que utilizar un guión metodológico y un protocolo de visita guiada, ¿no? De cómo va a ser para desarrollar de repente su actividad en captación y de repente lo que es línea de conducción, ¿no? Entonces, en cada uno de los componentes, el capacitador técnico va a utilizar un protocolo de visita guiada, ¿no? Entonces, básicamente igual, el residente del proyecto tiene que participar, ¿no? En la visita guiada, porque se supone que el residente también conoce cada uno de los componentes que han sido construidos en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, igual el residente de obra tiene que participar en esta visita guiada, ¿no? Como nos indica, ¿no? Desde lo que es la captación hasta lo que son conexiones domiciliarias, ¿no? Entonces, básicamente, eso está dirigido al consejo directivo y también a lo que es el fiscal y de repente líderes o autoridades de la comunidad, ¿no? Entonces, es básico la participación y identificación de esas personas que de repente a futuro van a ser parte de lo que es el consejo directivo de JAS, ¿no?
Luego se tiene lo que es la práctica de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, ¿no? Entonces, lo que hemos visto básicamente aquí era la parte teórica, ¿no? La parte teórica. Y aquí lo que vamos a ver ya es la parte práctica, ¿no? Entonces, aquí básicamente nuestros amigos de la organización comunal, en este caso el consejo directivo, va a aprender a de repente dar soluciones, ¿no? En cada uno de los componentes del sistema. Entonces, es básico que el capacitador técnico, en este caso, vaya realizando lo que es su protocolo de práctica de campo y también utilice lo que es su guión metodológico, ¿no? Para realizar su capacitación. Entonces, es básico que en todas estas etapas que vamos describiendo lo haga un capacitador técnico, ¿no? Porque muchas veces también hemos identificado que el gestor social no conoce de lo que es operación y mantenimiento del sistema, ¿no? Hay gestores sociales que sí, con el tiempo, de repente, conocen sobre lo que es operación y mantenimiento, pero aquella persona que recién está empezando lo que es el trabajo, el trabajo social en lo que son los proyectos de saneamiento, se les dificulta lo que es operación y mantenimiento, ¿no? De repente resolver un problema que se pueda presentar en la captación, o de repente un problema, o de cómo resolver un problema en reservorio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, como les menciono, debe ser esto realizado por un capacitador técnico, ¿no? También estas actividades tiene que estar presente el residente y el supervisor de obra, ¿no? Para que también puedan dar sus apreciaciones o de repente también indicaciones de cómo se debe de desarrollar lo que es operación y mantenimiento del sistema de agua, ¿no? Y también se debe de incluir lo que es la limpieza y lo que es la desinfección de lo que es el sistema de agua, ¿no? Entonces, básicamente, el capacitador técnico se supone que tiene que tener su protocolo de práctica de campo, ¿no? Entonces, como les menciono, nosotros ya tenemos ya identificados los guiones metodológicos, tenemos los protocolos para lo que es la práctica de campo, ¿no? Lamentablemente todavía no les puedo compartir porque esto todavía no está aprobado, ¿no? Ya está, ya se tiene todos los instrumentos, pero esto tiene que ser aprobado con una directiva, ¿no? Entonces, recién ha sido presentado para su aprobación. Entonces, la buena noticia es que estos proyectos para el año 2021 ya deben de tener toda la información y para que sea solamente aplicado en campo, ¿no? Luego tenemos un taller que es fundamental, que es muy importante, el tema de lo que es cloración del agua y funcionamiento del sistema de cloración, ¿no? Entonces, básicamente, esta actividad es muy importante, ¿no? Porque aquí vemos que cuando nuestro proyecto entre en funcionamiento, se supone que nuestro sistema de cloración ya va a estar trabajando y nuestra población va a consumir agua segura, ¿no? Agua clorada, ¿no es cierto? Entonces, básicamente también nuestro amigo capacitador técnico va a desarrollar un guión metodológico y un protocolo de práctica de cloración. Entonces, básicamente aquí en el protocolo de práctica de cloración va a indicar cada una de las partes que tiene el sistema de cloración, ¿no? El tanque de solución madre y cada uno de los componentes que tiene este sistema de cloración, ¿no? En este protocolo ya está establecido cómo se debe realizar la práctica de campo, ¿no? Entonces, esto se supone que debe de garantizarnos lo que es la operación y mantenimiento de este sistema de cloración. Entonces, para esto también es muy importante que el responsable de ATM, el responsable de salud ambiental, participe en esta capacitación, ¿no? Y como les he mencionado, es muy importante que la capacitación esté dirigida a los miembros del Consejo Directivo y Fiscal y también a aquellos, de repente, potenciales líderes que a futuro pueden asumir lo que es el Consejo Directivo de la organización comunal, ¿no? Lógicamente que el operador o los operadores van a participar, ¿no? En esta actividad de lo que es cloración del agua, ¿no? Que es muy importante. Entonces, aquí, por ejemplo, en los materiales se le va a hacer la entrega ya de lo que es el comparador de cloro residual, ¿no? También se ha visto que de repente se puede entregar un pHímetro, ¿no? Que es muy importante. Y básicamente el kit para lo que es la cloración del agua, ¿no? Esto va a ser entregado al consejo directivo de la organización comunal. Entonces, todos estos materiales van a ser utilizados en el taller de cloración, ¿no? Se les va a enseñar a cómo
operar y mantener, y también básicamente también se les va a enseñar a lo que es el monitoreo de cloro residual, ¿no? Que es muy importante. Para lo que es el monitoreo de cloro residual, básicamente también el capacitador técnico tiene que estar pues una semana monitoreando lo que es el cloro residual, ¿no? Por una semana. Entonces, juntamente con el operador o de repente con los miembros del consejo directivo, va a estar haciendo ese trabajo, ¿no? Durante una semana, para que la calibración sea la deseada, ¿no? Entonces, durante una semana, nuestro amigo capacitador técnico tiene que hacer la capacitación en lo que es cloración del agua, ¿no? Y la calibración. Luego tenemos la sesión educativa sobre lo que es adecuación y o formulación del plan de acción de operación y mantenimiento, ¿no? Lógicamente que este plan o adecuación del plan de acción de operación y mantenimiento forma parte, ¿no? De lo que es el plan operativo anual, ¿no? Pero se ha desglosado para que sea de uso exclusivo, en este caso de los miembros del consejo directivo, básicamente del operador, ¿no? Ahí básicamente está descrito cuáles son las acciones a realizar, por ejemplo, en captación, en reservorio y en cada una de las partes que de repente tiene nuestro sistema, ¿no? Entonces, básicamente, ahí ya se tiene lo que es un plan de acción de operación y mantenimiento, ¿no? Que también, como les menciono, forma parte del plan operativo anual que tiene nuestra organización comunal, ¿no? En este caso, nuestra JAS. Igual, nuestro capacitador técnico también tiene que tener un guión metodológico para explicarles en qué consiste básicamente este plan de acción de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí va a trabajar en forma ordenada con nuestros amigos del consejo directivo, con el fiscal y los operadores, y con aquellas personas que de repente también quieran conocer en qué consiste este plan de acción de operación y mantenimiento, ¿no? Que es algo que ha sido muy, muy interesante incorporarlo, porque no se tenía esta actividad, ¿no? El plan de acción de operación y mantenimiento. Este taller también es muy importante, lo que es el armado, la elaboración de accesorios y práctica de reparación de tuberías, ¿no? Aquí básicamente lo que el capacitador técnico va a desarrollar es pues el armado, ¿no? Cómo se debe armar de repente accesorios o cómo se debe hacer la reparación de tuberías, ¿no? Entonces es básico que el capacitador técnico les enseña a los amigos del consejo directivo, fiscal y operadores a cómo solucionar problemas que de repente se van a presentar una vez que ya el proyecto haya sido entregado, ¿no? Entonces es básico que aquí nuestro amigo capacitador técnico también tenga un guión metodológico para su capacitación. Lógicamente que dentro de los materiales que se tiene para cada una de las actividades y para esta actividad también se tiene, por ejemplo, las tuberías o de repente algún material para lo que es la enseñanza de lo que es la reparación de estos materiales, ¿no? Entonces, básicamente, con ellos es con quienes se va a trabajar, ¿no? El consejo directivo, fiscal, operadores y de repente asociados que estén interesados en la capacitación, ¿no? Y seguramente muchos van a participar porque muchos quieren conocer cómo se realiza una elaboración de un accesorio, de repente la reparación de una tubería, ¿no? Entonces, es básico la participación de la mayor cantidad de asociados o beneficiarios del proyecto, ¿no? Luego tenemos lo que son conexiones domiciliarias, instalación y mantenimiento, ¿no? Entonces, básicamente aquí el capacitador técnico lo que va a desarrollar es una enseñanza sobre lo que es las conexiones domiciliarias, ¿no? Cómo se debe realizar la instalación, cómo se debe hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, igual, este taller tiene que ser dirigido al consejo directivo y fiscal de la organización comunal, los operadores, las autoridades que de repente están invitadas y de repente algunos asociados que puedan estar interesados en el tema, ¿no? Igual, nuestro amigo capacitador técnico tiene que tener su guión metodológico para desarrollar su capacitación. Lógicamente que también va a tener sus materiales para desarrollar la capacitación en campo, ¿no? O de repente en una vivienda. Para eso, el capacitador técnico tiene que hacerlo pues de una manera demostrativa, de una manera práctica, para que cada uno de repente los amigos pueda participar
en lo que es el mantenimiento o la instalación de los diferentes materiales que se tiene en la conexión domiciliaria, ¿no? De repente el caño, de repente el sumidero, ¿no? O algo o la trampa que de repente se ha podido malograr, ¿no? Entonces, y básicamente nuestro amigo capacitador técnico tiene que enseñarlo de manera práctica, ¿no? Cada una de las acciones que está desarrollada o contemplada dentro de su guión metodológico, ¿no? También tenemos lo que es la adecuación pedagógica, el diseño e impresión del manual de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento implementado para el proyecto. Recuerden que para esto se supone que en la etapa de formulación se tiene un manual de operación y mantenimiento, ¿no? Pero que de repente no va a coincidir ya cuando nuestro proyecto ya haya finalizado, ¿no? Entonces ahí básicamente tiene que haber un manual para lo que es la operación y mantenimiento de la UBS, ¿no? Un manual para lo que es operación y mantenimiento del sistema de agua, ¿no? Entonces es básico que se desarrolle ambos manuales, ¿no? Para conocimiento y para que también nuestros amigos del consejo directivo lo tengan en su local de la CASWASI, ¿no? Entonces es básico que cada una de las actividades que hemos mencionado estén dentro de este manual, ¿no? Cómo van a hacer su reparación, ¿no? En el caso del sistema de agua, cómo se va a hacer la reparación en el caso de la UBS, ¿no? La operación y mantenimiento, que es básico. Entonces, esto básicamente también tiene que ser entregado por nuestro amigo residente de obra y por el supervisor de obra, ¿no? Entonces, ellos tienen que entregar estos manuales, tanto del sistema de agua como de la UBS, ¿no? Entonces, ellos tienen que entregarlo, en este caso, el capacitador técnico, para que sea socializado con nuestros amigos de la organización comunal, ¿no? En este caso, con el consejo directivo. Entonces, es básico que se tenga sí o sí estos manuales, ¿no? Lo que hemos encontrado en los proyectos que nosotros realizamos monitoreo, que no existen manuales, ¿no? Ni de lo que es operación y mantenimiento del sistema, ni de lo que es mantenimiento de lo que es la UBS, ¿no? Ya sea por compostera, arrastre hidráulico, o de repente la opción tecnológica que ha sido instalada en la localidad, ¿no? Entonces, es básico que se deje esos manuales de capacitación. Por ejemplo, este año tenemos varios proyectos que están siendo ejecutados, ¿no? Básicamente hemos detectado que no tienen un gestor social, ¿no? Mucho menos pues tendrá un capacitador técnico. Lamentablemente nuestros amigos de las ATMs no están diciendo nada, ¿no? No están reclamando, ¿no? ¿Dónde están esos manuales para que ellos también tengan conocimiento de cómo se va a hacer la operación y mantenimiento del sistema de agua y de las UBS, ¿no? Entonces es básico que el responsable de ATM también solicite estos manuales, ¿no? Debería tener también una copia de cada manual, ¿no? Y esto básicamente va a ser una actividad que el gestor social va a desarrollar, ¿no? Lo que es la pasantía regional, la experiencia exitosa a una organización comunal. Entonces ya casi finalizando el proyecto, lo que se debería realizar es una pasantía, ¿no? A una HAS de repente modelo que se pueda tener en la provincia o una provincia continua, ¿no? Entonces, visitar cómo está trabajando esa organización comunal. Acá, por ejemplo, tenemos la HAS que les he mencionado, la HAS San Juan de Taray, que ha sido construida y que al interior tiene pues todos sus instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es una pasantía que se ha realizado para que pues nuestros amigos se involucren en el proyecto, ¿no? Y vean cómo otra HAS está trabajando, ¿no? Muchas veces nuestros amigos pues de las CAS, cuando se culmina el proyecto, piensan que es responsabilidad de la municipalidad hacer el mantenimiento, hacer la operación, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Nuestros amigos de la JAS se supone que tienen que desarrollar pues sus diferentes actividades, ¿no? Las actividades de administración, las actividades de operación y mantenimiento, ¿no? La municipalidad lo único que debería hacer es el seguimiento, de repente alguna capacitación que ha quedado suelta, ¿no? Entonces, esa es básicamente responsabilidad del ATM, ¿no? Porque se supone que en la etapa de ejecución
han tenido pues un gestor social, han tenido un capacitador técnico, o de repente también ha existido pues un supervisor social, ¿no? Entonces es básico que nuestros amigos del proyecto visiten una HAS que de repente está trabajando adecuadamente, ¿no? Acá, por ejemplo, esta HAS de San Juan de Taray ya recibe o recibía pasantías hasta antes de la pandemia, ¿no? Ellos ya habían establecido cuál era pues su tarifa por realizar este tipo de actividades, ¿no? Una pasantía, porque recuerden que también ellos para recibir pasantías pues tienen que dejar de trabajar y tienen que de repente hacer sus actividades, ¿no? Y también de esa manera de repente recaudan fondos para su HAS, ¿no? Entonces, es básico que, como les menciono, que nuestras HAS realicen una pasantía a una realidad distinta, ¿no? Bueno, y finalmente, en lo que es esta actividad de lo que es gestión del servicio, ya tenemos lo que es la medición de indicadores, ¿no? Al final, lo que el gestor social va a hacer es recoger la información de campo, ¿no? Si nuestros amigos de las HAS, si nuestra organización comunal, por ejemplo, ha sido constituida y reconocida por la municipalidad, ¿no? Entonces, mi meta se supone que está al 100%, ¿no? Los miembros del Consejo Directivo y Fiscal y Operador desarrollan habilidades y destrezas para manejar y manipular los accesorios del SAT utilizando las herramientas apropiadas, ¿no? Entonces, igual, de repente no conocen a un 100%, pero podremos de repente llegar a un 80 o 70%, ¿no? Porque ahí básicamente tenemos pues a nuestro amigo capacitador técnico que ha estado trabajando arduamente con el Consejo Directivo y Fiscal y los operadores, ¿no? Luego nos indica que el Consejo Directivo cuenta con los instrumentos de gestión, ¿no? En lo que es administración. Entonces, básicamente este es trabajo, como les he mencionado, del gestor social, ¿no? El gestor social se supone que ha trabajado con el secretario y todos los instrumentos de gestión, tanto lo que es para el secretario o de repente para el tesorero, están debidamente legalizados y están al día, ¿no? Se les ha enseñado a cómo llenar cada uno de estos instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, ahí seguramente se va a ver mediante lo que es el diagnóstico final, si se ha cumplido o no se ha cumplido con el indicador, ¿no? Luego nos indica si el Consejo Directivo conoce y utiliza correctamente los instrumentos de gestión para la administración, ¿no? Sus libros de actas y todos los instrumentos de gestión que en este caso necesita, ¿no? Entonces, igual, se tiene que ver si se ha cumplido el indicador, ¿no? Entonces, eso al final se tiene que medir. Y así hay indicadores para cada una de las actividades que hemos mencionado y que de repente tienen que ser cumplidas, ¿no? Para ver si nuestra organización comunal conoce el tema de gestión del servicio, ¿no? Que va a ser básico para el tema de administración, operación y mantenimiento de nuestra organización comunal, ¿no? Para que ellos mismos se evalúen si realmente pueden manejar adecuadamente su HAS, ¿no? Entonces es básico que nuestros amigos conozcan todo lo que es sus instrumentos de gestión y el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Pues básicamente toda esta información va a ser recogida por el gestor social mediante una ficha de diagnóstico, ¿no? La ficha de diagnóstico final y esto seguramente también va a ser evaluado en este caso por el supervisor social, ¿no? Si se ha cumplido o no se ha cumplido con las expectativas que se tenía al inicio del proyecto y cómo se está dejando al final del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, esos indicadores se van a medir, ¿no? Bueno, esas son las actividades básicas que han sido identificadas en nuestro proyecto, o bueno, en la etapa de ejecución, en la etapa de lo que es gestión del servicio. Lógicamente que puede, de repente, la unidad formuladora o los amigos que son proyectistas pueden incorporar otras actividades, ¿no? Pero estas son las actividades básicas que han sido identificadas para lo que es el componente o lo que es el plan de gestión del servicio, ¿no? En este caso. Como les he mencionado, tenemos en este caso como actores al gestor social y al capacitador técnico para el desarrollo de actividades, ¿no? El supervisor social tiene que verificar que se cumpla cada una de las actividades y también tiene que reforzar las actividades que de repente se están desarrollando
en el proyecto, ¿no? Y tiene que reforzarla si de repente no está bien. Y es básico, esto recuerden amigos, que si nosotros trabajamos en estos proyectos, hablemos el idioma de la localidad, ¿no? Muchas veces también hemos identificado que hay amigos que no dominan el idioma de la localidad, ¿no? El idioma en este caso quechua, ¿no? Y es básico que desarrollen, que conozcan el idioma, ¿no? Porque de esa manera va a ser más fácil la comunicación con los amigos de la JAS, ¿no? Ellos mismos se van a animar a trabajar de forma más articulada, ¿no? Con cada uno de los involucrados en el proyecto, ¿no? Con el gestor social, con el residente, con el capacitador y con cada uno de los involucrados, ¿no? Y como les he mencionado, el responsable de ATM tiene que participar en estos proyectos, ¿no? Tiene que verificar si realmente se está cumpliendo de forma adecuada cada una de las actividades, ¿no? Porque lo que va a suceder es que cuando se entregue el proyecto, quien va a tener que capacitar, lamentablemente va a ser el responsable de ATM, ¿no? Sobre que se tenía un presupuesto para lo que es gestión del servicio y se tenía pues todos los insumos y materiales que están dentro del proyecto, ¿no? Entonces, igual el responsable de ATM también puede solicitar información del componente social, ¿no? Los planes de capacitación y básicamente lo que es lo que es en este caso el presupuesto del componente social, ¿no? Entonces, eso también lo puede solicitar el responsable de ATM, ¿no? Bueno, amigos, esa ha sido toda la capacitación en el tema de gestión del servicio. Como les he mencionado, también acá el gestor y el capacitador técnico van a utilizar un guión metodológico de acuerdo al SARAR, ¿no? Se recomienda el SARAR porque es una metodología que de repente es fácil de aplicar, ¿no? Y que tiene sus momentos. Pero si de repente el gestor o el capacitador técnico tienen otra metodología que de repente es mejor o de repente es una metodología con la que él está acostumbrado a trabajar, también la puede utilizar, ¿no? La idea es que nuestros amigos de la organización comunal y del consejo directivo aprendan todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, no hay problema si de repente el gestor social o el capacitador técnico tengan otra metodología de capacitación, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte. Ok, muchas gracias, biólogo Charles. Gracias por la exposición. Gracias por compartir todo lo aprendido en el tema de agua y saneamiento y compartir con los alumnos de este curso de promotores sociales para la gestión del saneamiento. Bueno, a continuación vamos a proceder, ¿no? A resolver todavía, Charles, algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el, el chat, ¿no? El chat de la plataforma y también algunas preguntas que tenemos en el Facebook, ¿no? Ya. Bueno, de antes quedamos en la pregunta de Judina Belli Guerra Zorrilla. Nos pregunta, ¿de qué manera se puede dar autonomía a una JAS? Dice, casi siempre están dentro de una comunidad y no cuentan con un espacio definido para que puedan disponer de ese área. Una pregunta. Bueno, Charles, eso es una pregunta. ¿Nos podrías de repente dar alguna respuesta, por favor? Ya, recuerden que en este caso la JAS es parte de la comunidad, ¿no? No es un organismo que de repente esté fuera de la comunidad, es parte de la organización de la comunidad, ¿no? Como les he mencionado. Al igual que, digamos, por ejemplo, los comités de vigilancia o de repente las rondas también son parte de la comunidad. En este caso, la JAS también es parte de la comunidad, no puede ser autónoma, ¿no? Lo que de repente se tiene que hacer es, en este caso, el gestor social debe de trabajar con el presidente de la comunidad, ¿no? Y explicarle la importancia de tener en este caso un local para lo que es la JAS Huasi, ¿no? Básicamente, ¿por qué deben tener este local? Porque básicamente es para guardar todos los materiales, ¿no?
como les he mencionado, por ejemplo, yo trabajé en el proyecto Romas, ¿no? En el año 2015, ¿no? Nosotros como proyecto habíamos entregado pues a la JAS materiales, ¿no? Carretillas, diferentes materiales para el tema de operación y mantenimiento. Cuando yo fui a esa comunidad, ya como PNCR, fui pues porque estos amigos se habían presentado como a un concurso, ¿no? De JAS. Y no existía pues ninguno de los materiales, ¿no? Yo les preguntaba, pero si en el año 2016 se les ha entregado carretillas, palas y diferentes materiales para que ustedes hagan operación y mantenimiento. Ninguno de los materiales que habían sido entregados ya existían en esa JAS, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno se había repartido a su conveniencia los materiales, ¿no? Entonces había desaparecido eso. Entonces es importante que el gestor social converse con la comunidad, en este caso con el presidente comunal, y le haga entender la importancia, ¿no? De contar con este local, ¿no? Ok, muchas gracias, Charles. Tenemos otra pregunta de nuestro compañero Josué Jonathan Porras Becerra, que nos dice, ¿el capacitador técnico a cuántas personas como mínimo tiene que capacitar en las actividades, talleres, visitas guiadas que realiza? Ya, básicamente, como ustedes han visto, las actividades están orientadas a capacitar, en este caso, a la organización comunal, al fiscal y operadores, ¿no? Pero también se puede capacitar de repente a líderes o personas que han sido identificadas para el tema de operación y mantenimiento. Entonces, mínimo, nuestro amigo capacitador técnico trabaja con 15 personas, ¿no? O 15 a 20 personas. Entonces, eso se ha identificado que el capacitador técnico trabaje con esas personas, ¿no? Con ese número de personas. Sí, estaba claro también en la diapositiva que presentaste. Ahí decía 20, de entre 15 a 20 personas, como tú manifiestas, Charles. Okay. Otra pregunta, dice también de Josué Jonathan Porras Becerra. Nos pregunta, ¿se está considerando en la propuesta mencionada con respecto al capacitador técnico el análisis de calidad del agua al final de las actividades realizadas? Sí, se ha considerado lo que es el análisis de agua una vez culminado o una vez que entre en funcionamiento el proyecto, ¿no? Sí se ha identificado que se debe realizar el análisis de agua, ¿no? Para no tener inconvenientes con los diferentes parámetros que se maneja con respecto a agua, ¿no? Sí, se ha identificado. Bueno, gracias, Charles, por las respuestas. Tenemos un par de preguntas más en el Facebook. Nos dice Edith Quispe Zaire. Buenas noches. El reglamento interno y el estatuto, ¿cuánto tiempo tiene validez? ¿El qué me dices? Nos dice el estatuto y el reglamento interno. ¿Ya cuánto tiempo tiene validez? Validez. Ya, no, el estatuto y reglamento no tiene pues un tiempo definido, ¿no? De repente ahí se presentan dificultades, de repente al inicio, para su aprobación, ¿no? Se puede hacer algún tipo de modificación, pero no se puede alterar el estatuto ni el reglamento interno de la JAS, ¿no? A veces lo que hemos visto también en las visitas que realizamos es que, por ejemplo, ¿no? El sistema de agua no solamente lo utilizan para el consumo humano, también lo utilizan para lo que es consumo de los animales, ¿no? O de repente regar la chacra, ¿no? Y eso, recuerden que no está permitido según el estatuto y el reglamento interno que manejan nuestros amigos de la JAS, ¿no? Ahí lo que se recomienda es que nuestros amigos puedan hacer pues una solicitud a la municipalidad para el tema de un proyecto que pueda hacer para regar, en este caso, sus chacras, ¿no? Pero no se puede alterar ni el estatuto ni el reglamento. Eso tiene un carácter indefinido, ¿no? Si de repente se disuelve la JAS, ahí también dentro del estatuto indica lo que es el momento en que se debe de disolver la JAS, ¿no? Que de repente, en ese caso, va a pertenecer ya pues a una EPS, ¿no? Entonces, igual se tiene que leer el estatuto, ¿no? Para lo que es la disolución, en este caso, de la JAS, ¿no? Ok, muchas gracias, Charles. Unas dos preguntas más.
acá de nuestro amigo Raúl Quispe, nos dice, buenas tardes. ¿Cómo se puede hacer cuando un directivo renuncia a su cargo y asume otra persona? Su cargo, en este caso, ¿cómo se haría para hacer el cambio en la resolución de reconocimiento del Consejo Directivo? ¿Quién hace el trámite y si es el presidente del comité electoral? Sí, claro, hemos visto también que hay problemas, ¿no? Los amigos de las casas por trabajo, o de repente por enfermedad o por algún otro inconveniente, renuncian, ¿no? A la CAS. Entonces se tiene que hacer la elección del nuevo representante, ¿no? Por el tiempo que de repente falte, ¿no? Entonces esa, esa solicitud tiene que ser realizada en este caso por el presidente presidente electoral, ¿no? En este caso, y debe ser dirigida al responsable ATM, ¿no? Mediante una solicitud. Ok, Charles. Antes de repente leer la última pregunta, recordarles a todos los participantes, por favor, el registro de su asistencia, que ya está, el link de la asistencia ya está colgado, tanto en el Face y también en el chat de la plataforma Zoom. Por favor, a registrarse porque se va a tomar en consideración, ¿no? La asistencia a estos cursos que estamos desarrollando interinstitucionalmente, ¿no? Una última pregunta, Charles, ya para cerrar. Nos preguntan, si hay una JAS reconocida por la municipalidad, pero es autoritaria, ¿qué medidas debo tomar como área técnica municipal? No entiendo muy bien la pregunta, o sea, como autoritaria. De repente, más o menos lo entiendo a que de repente cumple o no cumple sus funciones, alguna sanción de repente, Charles, mediante el ATM. Yo entiendo más o menos así la pregunta, ¿no? A ver, pero ¿está reconocida o no está reconocida? Sí, dice, si una JAS está reconocida por la municipalidad, pero es autoritaria, dice, ¿no? Supongo que no cumple sus funciones de repente, o no sé, ¿y qué sanción más o menos podría darle el ATM? A eso más o menos se refiere la pregunta. Bueno, en este caso, quien ya es pues el organismo regulador, ¿quién es? Pues sus amigos de las UNAS, ¿no? Tendrían que también ver cuál es la problemática que está sucediendo con esa organización comunal, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, podríamos todavía, Charles, de repente con una última pregunta y agradecer también de repente a nuestros compañeros que nos están viendo por el Face, nos están viendo o están siguiéndonos en el chat del Zoom, ¿no? A Miguel Ángela Talcusi, quien nos felicita o felicita a las instituciones que han organizado este curso desde la Municipalidad de Machu Picchu. También otros que nos están viendo por el Face, agradecerles a ellos también por sus felicitaciones, ¿no? Que a nosotros nos incentiva como institución a seguir adelante con todos estos cursos. Una última pregunta, Charles. Dice, la JAS es una organización comunal sin fines de lucro, encargada de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la JAS es autónoma. La JAS es autónoma en temas de servicios de agua y saneamiento. Bueno, creo que es un aporte más a toda la exposición, creo, que hace. Sí, Alex tiene razón, ¿no? Desde que se le otorga el reconocimiento por parte de la municipalidad, es autónoma para realizar el tema de administración, operación y mantenimiento, ¿no? Que es básico que realicen nuestros amigos de las JAS, ¿no? En este caso. Bueno, Charles, de repente ya nos queda solo 2 minutos más. Agradecerte, Charles, agradecer a todos los compañeros que han estado presentes, tanto en el chat del Zoom, del Facebook, nos han seguido en este curso hasta el momento, ya vamos en la segunda semana. Agradecer a todos los docentes que han ya compartido sus experiencias en este curso de capacitación a promotores sociales para la gestión de saneamiento, ¿no? Y de repente tengas algunas últimas palabras, Charles, para ya cerrar el día de hoy. Bueno, felicitar a cada uno de los participantes que están presentes el día de hoy, tanto en la sala como en el Facebook, ¿no? Están haciendo el seguimiento
Recordarles que cada una de las actividades que están contempladas en gestión del servicio deben ser cumplidas por nuestros amigos gestores sociales y capacitadores técnicos, ¿no? Esto básicamente ya va a ser de forma ya formal, podríamos decir, a partir del año 2021, ¿no? Nosotros ya estamos implementando que tengan sus gestores, que tengan sus capacitadores y sus supervisores, ¿no? Para que de esa manera trabajen en equipo, ¿no? Entonces, es básico que de repente, aquellos que de repente están involucrados ya en este tema, compartan experiencias con aquellos que de repente ya conocen un poco de este tema, ¿no? Felicitarlos nuevamente cada uno de ustedes y felicitar también a la Dirección Regional de Vivienda por desarrollar esta actividad. Muchas gracias, José Ángel. Y hasta el día de mañana. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Charles, muchas gracias a todas las instituciones, ¿no? Por estar participando en este curso, el cual a nosotros como institución también nos incentiva a hacer y seguir desarrollando muchos otros temas, ¿no? Espero también y darles un consejo que se cuiden mucho en esta etapa que estamos viviendo, a cuidarse mucho todos, ¿no? Va a pasar algún momento, ¿no? De la pandemia, ¿no? Solo queda cuidarnos bastante. Bueno, no queda decir, no, de repente no me queda decir nada más, agradecerles por la participación y recordarles una vez más, por favor, registrarse en la salida, ¿no? Que el link está compartido. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos el día de mañana, también a las 5 de la tarde, con nuestro siguiente tema, ¿no? Del día de mañana. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches. También gracias a todos por haber participado en este curso. Muchas gracias, hasta mañana.